Todavía no ha empezado, entonces ya casi te digo. Y listo. Ok, bueno, esta exposición es del paper de si realmente el tiempo está más lento en eventos de aterradores. El paper fue escrito por estos tres personas, Chase Stenson tiene un bachillerato en física en la Universidad de Harvard, una maestría en neurología en la University of Texas Health System of Houston, un PhD en Computer and Neural Systems y es CEO de hace 2 años de una compañía que se llama D-Rich, que hace un poco de inteligencia artificial como para autos y carreteras y esto. Matthews Fiesta tiene un grado de medicina, igual de la University of Texas Health Science of Houston. Trabaja en la University of Texas Southwest de Parkland de Health de la universidad, igual en el hospital de Dallas, en Texas. Es neurólogo, es cirujano y tiene un grado en radiología. David Hellman es un PhD en neurología de Stanford, de la Universidad de Stanford, es profesor y comunicador científico. Además es cofundador de esta empresa Neosensory que hace sistemas para medir como cerebro y sistemas como de mediciones neurológicas. La agenda de la exposición va a ser, voy a explicar el abstract, que es básicamente todo el paper, que se trata del problema y la solución, la introducción para saber el contexto del tema, el método que se utilizó, los resultados y las conclusiones que fueron como las discusiones del paper. Ok, comúnmente observamos que el tiempo parece moverse en cámara lenta cuando estamos en eventos potencialmente mortales. Desconocemos si es un factor de resolución de tiempo o si es una ilusión de recordar la forma que se percibió el momento. En este paper lo que se trata es hacer un experimento donde utiliza un dispositivo de mano para medir la velocidad de percepción visual de los participantes mientras caen en una caída libre de 31 metros en una red segura. No hay evidencia de una mayor resolución temporal. Retrospectivamente se indican que la estimación de los participantes fue alrededor de 36% más larga de otras caídas y que la duración, por lo menos la duración que ellos estimaron y que ellos percibieron y la falta de concordancia con la resolución temporal hace que el tiempo subjetivo no sea una unidad que acelere o desacelere, sino que más bien se compone de subcomponentes separables. La desaceleración del tiempo además se encontró que la desaceleración de tiempo es en función del recuerdo y no la de percepción. Esto quiere decir que entre mejor memoria, una memoria más rica hace que un evento sea por sí, se recuerde como que si duraría más. El paper en sí, el tema, tenemos que en los juicios temporales, los juicios están sujetos a distorsiones. ¿Qué juicios temporales estamos hablando? De duración, de orden y la simultaneidad. La duración tiene deformaciones por movimientos visuales o por inusuales cosas que se ven en una secuencia. El orden y la acción de sensaciones pueden ser ilusionariamente revertidas por exposiciones de secuencias motoras retrasadas o visuales más lentas. Y la simultaneidad es manipulable por perspectivas de exposiciones a estímulos no estimulables. Además, esos juicios esos juicios sobre el tiempo temporales también pueden ser influidos y distorsionados por drogas o enfermedades como la esquizofrenia y ese tipo de enfermedades. Ok, hay una pregunta que se está haciendo el paper que es muy importante antes de comenzar, es que si el tiempo, si el tiempo es un fenómeno unitario o si acaso el tiempo es un mecanismo neuronal.
un mecanismo neuronal que usualmente trabaja de forma correcta, pero que puede ser distorsionado bajo ciertas circunstancias. Esto quiere decir que cuando el juicio temporal cambia, podemos preguntarnos si este cambio está también dado en todo necesariamente, todo lo demás necesariamente continúa igual, todos los demás factores continuamente igual, o se percibe, o si es un juicio temporalmente que cambia los diferentes factores. Esto lo preguntamos porque ya sabemos que el ser humano tiene una capacidad de percibir los eventos de una forma diferente cuando son eventos aterradores. Entonces, analiza la capacidad de percibir los eventos en una mayor resolución temporal. Esto es que podría detectar con precisión, analizan si un usuario, si una persona puede detectar con precisión mediante el estímulo visual. Esto sería como una cámara que se pase a cuadro por cuadro, cámara lenta, y que pueda ver las diferentes partes de un evento. Entonces, el experimento lo que trata es de identificar si la persona tiene una resolución temporal supranormal en estos tipos de eventos aterradores. Ok, el método. Dado a partir de estas preguntas, de estas inquietudes, tomaron en cuenta que el cerebro tiene el cerebro visual se integra en una pequeña ventana de tiempo. Si dos estímulos se llevan en esa única ventana de tiempo, el cerebro los identifica como si fuera un solo estímulo. Por ejemplo, está este juego de niños que se llama Traumatrople. Se trata de que en un lado está la jaula y en otro lado el pajarito, y cuando mueve este cilindro, cuando hace movimiento con las manos, el niño lo que reconoce es, y nuestra ventana virtual es capaz nada más de reconocer a un pájaro dentro de la jaula, sabiendo que son dos imágenes separadas. A partir de esto, a partir de este concepto de cerebro virtual, entonces el experimento lo que trata es que el dispositivo es una malla, es una matriz, donde van a desplegar una secuencia de números aleatorios con una velocidad diferente, un número tras otro. A esta velocidad, a esta métrica, le pusieron tasa de alterancia, que explica cuando la velocidad en cambiar un número a otro. Entonces, si la tasa de alterancia es muy rápida, si es lenta, el espectador puede identificar claramente los números. Si la tasa de alterancia era muy alta para la visión, el espectador lo que iba a recuperar y lo que iba a identificar era solamente la malla o la matriz en rojo. Esto lo hicieron con la razón de identificar un umbral temporal por cada participante antes de la prueba de experimento, y identificar el cambio de resolución mediante la determinación de cuánto tiempo tardaba la persona en identificar los dígitos. Esto era para posicionar una métrica, un umbral de latencia entre la capacidad de los participantes de identificar los números. Entonces, para calibrar este dispositivo, lo que hicieron fue que alteraron la latencia de los periodos en que se mostraban los números con una latencia de 6 milisegundos por cada número, y así la fueron aumentando, y el umbral se identificó con la frecuencia con que pudo identificar correctamente los números después de 3 presentaciones consecutivas. Se hicieron con 13 participantes durante el día, 7 durante la noche, y encontraron que había un umbral de latencia, frecuencia de identificación entre 47.46 y 33.46 segundos,
respectivamente. Una vez que tuvieron esos datos, lo que hicieron fue colocar una torre alta de 46 metros y donde se iban a suspender los participantes, iban a ser capturados por una red de aire. Entonces fueron, entonces los participantes se les colocó el dispositivo con su umbral de latencia de identificación de números y esta fue modificándose con alrededor de 6 milisegundos más rápido que el umbral determinado al inicio, que el umbral seteado del inicio. La caída libre fue durante más o menos 2.43 segundos antes de que aterrizara en la zona segura, en la red segura. Durante la caída también, perdón, durante la caída también, durante la caída el espectador necesitaba identificar o por lo menos tratar de identificar qué números podía haber leído en esa trayectoria. Este experimento también se monitoreó cuáles espectadores o cuáles participantes cerraban los ojos y esos fueron descartados de la muestra del experimento, del método. Ok, la idea del experimento fue que la idea era central, se trataba de que si al experimentar una resolución temporal más alta durante la caída, eso iba a hacer que la tasa, que se alterara la tasa de latencia, entonces haciéndola más baja y pudiendo darle oportunidad a los participantes a identificar los números. Los números, los participantes hicieron una probabilidad de identificación de los números con unos rangos de si identificaban ambos números o identificaban correcto la secuencia de los tres números en un 100% o si identificaban solo algunos un 50% o si identificaban ninguno un 50%. Entonces se separó esas probabilidades de identificación por cada participante. Además, dentro del experimento se hizo una estimación de cronómetro y esto fue que tomaron a 3 participantes, hicieron un juicio previo, ellos lo que hicieron fue expectar algunas caídas, se le dieron un cronómetro con unos botones donde podían presionar cuando estimaban que la caída comenzaba y cuando terminaba. Esta estimación los hicieron antes de ellos experimentar la caída y luego la muestra se realizó ese mismo experimento. Una vez cuando ellos ya experimentaron la caída, se les pidió que recordaran el evento y que hicieran el ejercicio y midieran recordando cuánto duraba la caída, recordando el tiempo en que ellos realizaron la caída, el tiempo en que llegaron a la red. Bueno, para evitar incentivos entre los participantes, los participantes solo fueron compensados con el costo del experimento de la red de seguro, me imagino. Y además dieron su consentimiento informado por escrito al laboratorio y a la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas. Ok, los resultados fueron estos. Una retrospectiva del cronómetro que setearon los 7 participantes antes de y después de la caída. Se encontró que ellos hicieron una estimación más o menos de un aumento de 36%, un aumento de latencia de 36%. Es donde
donde ellos recordaron su propia caída incluso ellos detectaron o dijeron que parecían haber tardado mucho tiempo. Las caídas se dieron entre 2.17 y 2.9 segundos, entonces las diferencias de las caídas no fueron relativamente parecidas. Este pequeño aumento de resolución temporal lo que nos traduce es un gran aumento en el desempeño perspectivo de la persona a la hora de haber realizado la caída. Ok, si ellos experimentaron una estimación de 36% en el aumento correspondiente a resolución temporal en la caída, la proyección era que la predicción numérica iba a ser un 76% en la forma de identificar los números durante la caída. Sin embargo, los resultados fueron muy diferentes. El resultado percibido fue que el primero, fue el espectro de que ellos basaron un 36% de duración, el espectro que pudieron haber identificado, en comparación al rendimiento del performance de la caída real, que fue una estimación de más o menos un 30%, pero esta comparación, si se hace en comparación a la secuencia de muestras tomadas antes de la caída o los participantes cuando hicieron un calibrado del dispositivo, es muy parecida. Es muy parecida, más o menos fue como una proporción del 10% diferente quizás. Y esto no dio muchos resultados conforme la diferencia de qué tanto podían identificar ellos en números cuando caían. La puntuación correspondía igual, la medición se hizo con grupos de 10%, 50%, porcentajes de números identificados y sí, y el experimento, ok, sin embargo, el experimento sí notó que la probabilidad de identificar números era relativamente igual a la muestra inicial. Sin embargo, en ese momento de la caída, ellos tenían un periodo de alternancia de 6 milisegundos más rápido por cada número. Entonces, eso sí midió que el espectro de percepción era un poco más amplio en la caída. Los resultados fueron el aumento de rendimiento, que podría atribuirse al aprendizaje perspectivo, y también el aumento de este rendimiento de encontrar los números podría haber sido también muy alterado o modificado porque el cronómetro tenía un desfase ahí, o tal vez se lo hacía más fácil de leer cada vez que hacía la separación de fotograma de los sucesos de las diferentes imágenes. Como conclusiones, ellos probaron que los sujetos sí, ellos trataron de probar que los sujetos tuvieran una mayor duración o percepción de la duración temporal cuando pasaba el evento de terror, de la caída, pero no necesariamente indica que esta secuencia de tiempos describe el tiempo como un factor unitario. Para comprender, esta prueba tiene tuvo sus limitaciones conforme con lo que se relaciona a estimar o comprender las restricciones que tiene un modelo neuronal en la forma de representar el tiempo, ya que se dio por medio de imágenes. El hallazgo apoya la hipótesis de que el tiempo es subjetivo, pero no dice que el tiempo sea unitario. Y el punto crítico aquí
Y el punto crítico aquí sería hacer este experimento tomando en cuenta factores como la frecuencia del el tiempo de que una persona parpadea o el movimiento de la retina, más factores biológicos del ojo. Y en esta etapa no hay evidencia que apoye la hipótesis que el tiempo es subjetivo y y que transcurre en cámara lenta. Esto nada más explica que la memoria explica que los eventos es más, perdón, que explica que los eventos se explican más en función a memoria y cómo son, que cómo los eventos lo logramos percibir. Entonces, con una combinación de memoria más rica, quizás una secuencia de eventos o tiempos se reflejaría como unos eventos con largos periodos. Y si esto sería y estas serían las conclusiones finales. Muchísimas gracias, Graylin, por el paper.